la verdadera humildad. Queridos hermanos, Moisés es uno de los personajes más taquilleros de la Biblia. Pocas personas podrán decir que no lo conocen o que no han oído hablar de él y la separación del Mar Rojo. Hay muchos escritos sobre su personalidad, sobre su historia, sobre los acontecimientos de que fue protagonista, y también ha sido esculpido, pintado, filmado y quizá no falte mucho para que sea clonado también. Moisés fue un niño hebreo que fue rescatado del río Nilo por la hija del faraón. Creció como egipcio por fuera, pero como hebreo por dentro. Y al querer defender a un hebreo de un capataz egipcio, pues se le ha pasado la mano y lo mata. Consecuencia, huye al desierto, lo cruza, encuentra gente del otro lado, se casa, luego tiene lugar el episodio de la zarza ardiendo, regresa a Egipto, dirige la liberación de los hebreos de la esclavitud, los conduce por el desierto, llega a vislumbrar la tierra prometida y muere en el monte Nebo. Con este breve resumen nos podemos hacer varias ideas de la personalidad de este hombre. Debió de tener varias cualidades y lo más importante, quiso ponerlas al servicio de los demás. A lo largo de su historia, contenida en el Pentateuco, varios pasajes nos dejan entrever que era auténtico cuando se trataba de interceder a Dios en favor de otros, incluso ofreciendo su misma existencia, con tal de obtener el perdón de los demás. He aquí un relato del libro de los Números que nos ayuda a reflexionar sobre el tema. Escuchemos. María y Aarón murmuraron contra Moisés por causa de una mujer cusita que había tomado por esposa. Y dijeron: ¿acaso el Señor habló solo con Moisés? ¿No habló también con nosotros? Pero el Señor lo oyó. Moisés era el hombre más humilde del mundo. El Señor dijo de pronto a Moisés, a Aarón y María: vayan ustedes tres a la tienda del encuentro. Y fueron los tres. El Señor bajó en la columna de nube y se detuvo en la puerta de la tienda del encuentro. Después llamó a Aarón, a María, y los dos se adelantaron. El Señor dijo: escuchen mis palabras. Cuando hay un profeta del Señor entre ustedes, me revelo a él en visiones y hablo con él en sueños. Pero no es así con mi siervo Moisés. Él es digno de confianza en mi casa. Yo le hablo a él cara a cara, manifestándome y sin enigmas, y él contempla la imagen del Señor. ¿Cómo no tienen temor de hablar contra mi siervo Moisés? El Señor se indignó contra ellos y se fue. Cuando la nube se retiró de encima de la tienda, María advirtió que estaba leprosa, blanca como la nieve. Aarón se volvió hacia María y al ver que estaba leprosa le dijo a Moisés: perdón, Señor, no cargue sobre nosotros este pecado que hemos cometido neciamente. Por favor, que ella no sea como quien sale muerto del vientre de su madre y con su carne media consumida. Moisés clamó al Señor, diciendo: Dios, sánala, por favor. Dicen por ahí, sucede hasta en las mejores familias. Es una frase que usamos cuando vemos actitudes humanas de las cuales casi nadie escapa. No porque en realidad haya familias mejores que otras. Los hermanos mayores de Moisés se enojan por la esposa cusita de Moisés. Cusita quiere decir de piel oscura. Incluso podría ser muy oscura. Y bueno, los hebreos pues no eran precisamente güeros y de ojos azules, ¿verdad?
Más bien eran medio racistas los hermanitos de Moisés. Las preguntas que hacen dejan ver claramente su envidia, uno de los 7 pecados capitales. Esto, claro está, habría podido desencadenar un pleitazo épico. Pero, dice el texto, Moisés era el hombre más humilde del mundo. Humilde, ¿eh? No dejado. Simplemente evitó la confrontación. No olvidar esta frase porque la vamos a retomar un momentito más adelante. Vamos ahora, Dios mismo hace comparecer a los hermanos para hacerles ver su mal comportamiento, al mismo tiempo que los ubica en eso de quererse sentir iguales a Moisés. A ver, aquí cada quien lo suyo, ¿cómo que aquí todos iguales? No en cuanto a ser como él era, humilde por ejemplo, sino parecerse en querer ser iguales que él ante Dios, olvidando que el Señor tiene un encargo diferente para cada persona, que es en lo que uno se debe de centrar. Buscar lo que el otro tiene, lo que no tengo yo, solo me va a generar frustración y envidia por no querer hacer fructificar la tarea que Dios me encomienda. Es como el niño chiquito que tienen carros nuevos, pero a qué le gustó más y avienta el suyo y se va tras el otro a que se lo quitara al vecino de enfrente. Después de esto viene el jalón de orejas y viene el castigo o consecuencia. Moisés pudo pensar o sentir lo siguiente: ándele para que se le quite, a ver si no aprenden de andar de envidiosos. Eso, señor, tópeles duro para que se ubiquen, para que sepan quién es quién. ¿Qué hubo? ¿Ya les quedó claro que no somos iguales? Podemos pensar que los hermanos actuaron mal y que Moisés estaba, como decimos, en todo su derecho de sentirse satisfecho y orgulloso porque había sido el mismísimo Dios quien había salido en su defensa. Menudo abogado se consiguió. Imagina cómo te sentirías si en algún momento de necesidad es Dios en persona quien sale a tu auxilio. Pero Moisés no tomó ninguna de estas actitudes. Moisés, en cambio, clamó al Señor diciendo: Dios, sánala, por favor. Es curioso cómo Aarón no le pide directamente perdón a Dios, sino que lo pide a Moisés para que éste interceda. Aarón se da cuenta de su error y en esta petición reconoce las virtudes de su hermano menor. Aarón y María adquieren así humildad. Moisés vence la tentación. Y es que la humildad no se presume, la humildad se actúa, se vive. Quien es verdaderamente humilde no se deja llevar por pensamientos mezquinos, aunque los tenga. Una cosa es tener el pensamiento y otra cosa es dejarme llevar por él. En este momento retomo la frase que mencioné hace un rato relativo a la confrontación. Ante un ataque, el humilde no responde con defensa ni con un contraataque. ¿Por qué? Porque es consciente de sus propias debilidades y se acusa a sí mismo. Nos dice San Doteo en el oficio de lectura: el que se acusa a sí mismo acepta con alegría toda clase de molestias, daños, ultrajes, ignominias y cualquier aflicción que haya de soportar, pues se considera merecedor de todo ello y en modo alguno pierde la paz. El que se examina con diligencia y con temor de Dios nunca se hallará del todo inocente y se dará cuenta de que ha faltado en alguna ocasión, ya sea de obra, de palabra o con el pensamiento. Que es en lo que nosotros llegamos y nos acusamos en misa, ¿cierto? Al empezar la celebración. Fíjese usted, ahí está la clave. Cuando alguien nos injuria o molesta, perdemos la paz.
Y como consecuencia surge el pleito, surge la discusión, la venganza. Ser humilde no es hacerse el mártir, no es ser dejado, mucho menos ser masoquista. Es muy difícil encontrar un humilde de mecha corta. Los exabruptos son por lo general pasiones del interior que no vemos. Por eso, dice San Doroteo, cuando un hermano viene y molesta a otro, y éste echa fuera todo el pus y la suciedad escondidos en su interior, se trata de pasiones ocultas en él que no ha descubierto. ¿Quieres saber qué tan humilde eres? Fácil. Pon atención a cómo reacciones ante las injurias. Soy Jorge Cervantes del Instituto Bíblico San Jerónimo. Hasta la próxima.